Queridos y muy respetados todos, los seres humanos, por nuestra propia naturaleza intrínseca, somos seres relacionales y sociales. Aunque por fuera parezca que podemos vivir solos en este mundo y que estamos de pie por nosotros mismos, nuestras vidas siempre están conectadas dentro de un orden más grande. Así como un árbol recibe la luz del sol y los nutrientes de la tierra para mantener su vida, nosotros también continuamos nuestra existencia dentro de innumerables redes, relaciones y contextos invisibles. Esta relacionalidad no es solo una condición para sobrevivir, sino que está conectada con el propósito original de nuestra existencia. Todos los seres vivos del vasto mundo revelan su profundo significado a través de diferentes y variados lenguajes. ¿De qué manera se manifiesta el viento, ese elemento tan etéreo y poderoso? El viento se expresa a través de su flujo, las estrellas con su luz, el río con el sonido claro de su agua fluyendo, y las personas se expresan mediante el lenguaje y el canto. Si todas estas diversas expresiones se unieran para formar un gran coro, no sería una armonía accidental, sino la culminación de un orden originalmente intencionado. El canto y la alegría que expresamos ahora son precisamente un acto de anticipar ese gran coro. Aunque nuestras voces sean solo un pequeño y humilde eco en la inmensidad, llegará el día en que se unan en la armonía suprema y gloriosa de todos los seres vivos, alabando este hermoso mundo juntos con gran júbilo. Desde el principio, el ser humano fue creado como parte de una gran armonía. Cuando el cielo y la tierra, el mar y todos los seres vivos expresan su significado a través de sus propios sonidos, el ser humano fue colocado en una posición especial entre ellos, como representante y cuidador del orden de la creación. La esencia del ser humano solo se revela plenamente dentro de las relaciones. En la relación con el Creador, con la naturaleza y entre nosotros mismos, el ser humano podía descubrir su propósito original y entonar la canción de su existencia. Pero ¿quién fue el que rompió ese orden? Fuimos nosotros, los seres humanos. El deseo que reside en nuestro interior fue lo que quebrantó ese orden. El ser humano quiso fervientemente convertirse en el centro de este vasto mundo sin la presencia de Dios. Intentó arrogarse el derecho fundamental de discernir entre el bien y el mal, como si fuera él mismo quien establece el orden y las normas. Esa soberbia fue el inicio de la caída, y en ese instante el coro de la armonía comenzó a resquebrajarse. La caída no terminó en un solo instante ni en un solo acontecimiento, sino que esa grieta llamada pecado entró en el mundo. Desde entonces, a lo largo de las generaciones, el pecado ha impregnado toda la historia de la humanidad. El eco de la armonía hacia el orden se fue debilitando poco a poco y la discordia, la división, la violencia y la injusticia comenzaron a dominar la vida humana. La elección del principio sigue teniendo repercusiones hasta hoy, dejando profundas huellas de pecado en el interior humano, en la sociedad y en toda la creación, de modo que vivimos como pecadores desde el momento en que nacemos. Por eso, la realidad que enfrentamos hoy no es simplemente el resultado de una casualidad. Por la caída original, el pecado entró y ha sido transmitido hasta hoy en nuestras almas. En lugar de la armonía que el ser humano poseía originalmente, el llamado a la concordia ha sido olvidado y en su lugar vivimos encerrados en nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos y nuestro propio beneficio. Así hemos vivido hasta ahora. La palabra de hoy proviene de Génesis capítulo 1, versículo 23 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. En el quinto día de la creación, Dios llenó el mar y el cielo de vida. En el mar creó numerosos peces y grandes criaturas marinas. En el cielo creó aves con alas. El agua y el cielo, estos dos espacios, eran los ámbitos más misteriosos y temidos. Sin embargo, Dios llenó precisamente esos dos espacios de vida.
que las aguas se llenen de seres vivientes. La Biblia dice que cuando Dios ordenó que las aves volaran en el firmamento, surgieron los peces, los grandes monstruos marinos y las aves aladas, cada uno según su especie. Y Dios entonces los bendijo y les habló y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas del mar, que las aves también se multipliquen en la tierra. Esta escena nos da un mensaje importante. Dios no solo permitió que existieran, sino que les ordenó multiplicarse y llenar la tierra. La vida no fue creada para quedarse quieta, sino para crecer constantemente, llenarse unos a otros y, en última instancia, convertirse en evidencia de la bondad de Dios. Esto no es solo una escena que marca el comienzo de la vida, sino una obertura en la que Dios llena el mundo de alabanza. El mundo que estaba en tinieblas vio cómo el caos se convertía en cuna de vida y el vacío en un espacio para el canto. Así, el quinto día fue el momento en que se abrió el escenario de la alabanza y comenzó la canción. El mar y el cielo empezaron a cantar, pero la vida de la tierra aún no participaba. No es hasta el sexto día que los animales terrestres y los seres humanos se unen, completando así el coro de la creación. Sin embargo, después de la caída, ese coro se rompió en una disonancia. Pero si miramos Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, el último libro de la Biblia, está escrito así. Palabra de Apocalipsis 5, 13. Lo leemos todos juntos en voz alta. Comencemos. Y oía cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estas son palabras verdaderamente magníficas. Afirman claramente que no solo la vida en el mar y el cielo, sino todas las criaturas terrestres y subterráneas e incluso la humanidad cantan alabanzas a Dios y al Cordero. En Génesis, el canto comienza con el mar y el cielo, pero en el Apocalipsis se incluyen criaturas del mar, aves del cielo, animales de la tierra, seres humanos e incluso todas las criaturas invisibles. Es decir, el capítulo 5 del Apocalipsis nos muestra que el coro que se había interrumpido tras el quinto día del Génesis alcanza una plenitud inclusiva y definitiva. Gracias a que Jesucristo es el Cordero, el canto se convierte en una alabanza eterna de toda la creación, completándose así como un coro universal en todo el universo. Es decir, la plenitud parcial del quinto día del Génesis se completa como una plenitud universal en el Apocalipsis. Queridos y respetados todos, esto es el gran drama que nos muestra la Biblia. El quinto día del Génesis es el inicio de la alabanza. El sexto día es la expansión de la alabanza con la incorporación de los animales terrestres y el ser humano. Y el Apocalipsis proclama ahora la consumación de la alabanza, donde toda la creación se une en el Cordero. La canción del quinto día aún estaba incompleta, pero el cántico del Apocalipsis es un coro eterno que nunca se detiene. ¿No hay algo que ustedes puedan comprender en medio de este flujo? Nuestra alabanza no es simplemente una canción, sino que continúa la obertura de la creación que ya ha comenzado, anticipando el coro de la consumación que se revelará junto a todas las criaturas. Amigos, la Biblia conecta así el principio y el fin. El comienzo es la alabanza de la creación. El final es el coro eterno. Los peces y las aves del quinto día no eran solo parte de la naturaleza, sino un anticipo de la plenitud de la vida y de la alabanza. Y en el último día, en el nuevo cielo y la nueva tierra, todas las criaturas serán liberadas del caos y ofrecerán una gloriosa alabanza en perfecta armonía dentro de la gloria de Dios. Queridos todos, ¿por qué se rompió esa hermosa alabanza que comenzó en el Génesis? La razón no es otra que el pecado. Por la desobediencia del primer hombre, Adán, el pecado entró en medio del mundo.
Ese pecado no terminó simplemente como el error de una sola persona, sino que como un gran y caudaloso río que fluye imparablemente, se infiltró profundamente en todo el mundo y penetró de manera significativa en las profundidades de nuestras almas. Como resultado, todos los seres humanos nacidos después de Adán quedaron bajo el yugo del pecado y la alabanza que debíamos ofrecer a Dios se interrumpió abruptamente. La Biblia lo dice claramente, es Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer juntos ahora cómo entró el pecado en el mundo. Empecemos. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Amén. Esta palabra no solo habla del hecho de que el ser humano llegó a pecar, sino que nos dice que toda la humanidad se convirtió en pecadora junto con Adán. El pecado no es simplemente una cuestión de elección, sino que se ha convertido en una realidad profundamente grabada en la naturaleza humana. Por lo tanto, la alabanza que comenzó en el Génesis se detuvo a causa del pecado. Y el ser humano se convirtió en un ser que ya no puede glorificar a Dios, alejándose del lugar de alabanza a Dios y viviendo cantando canciones centradas en sí mismo. La Biblia describe así al ser humano pecador. Es la palabra de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Amén. Nosotros, los seres humanos, que deberíamos alabar y honrar a Dios, ni le damos las gracias debidas, ni lo glorificamos como Él se merece. Como resultado, el canto coral de las criaturas se convirtió en una disonancia y todo el mundo cayó en la vanidad y el caos. Final, el escenario de alabanza que comenzó en primeros 5 días Génesis tornó disonancia a caída humano. Cuando el pecado entró en el mundo, el canto de las criaturas fue desgarrado y la armonía dirigida a Dios se rompió por completo. Sin embargo, la Biblia muestra que hay un punto de inflexión importante entre el comienzo del Génesis y la consumación en Apocalipsis. Dios envió a Jesucristo a este mundo para restaurar ese coro quebrantado. Jesús, al cargar con nuestros pecados en la cruz, nos abrió de nuevo el camino hacia la alabanza perdida. Él no es solo quien perdonó nuestros pecados, es aquel que en la cruz cantó con todo su ser la alabanza que nosotros no pudimos ofrecer, la canción que nosotros rompimos, incluso en ese clamor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús elevó la última canción a Dios en nuestro lugar. Jesucristo es quien recogió toda nuestra disonancia en su propio cuerpo y la puso fin en la cruz, para luego iniciar una nueva y perfecta armonía con la gloria de la resurrección. La Biblia declara esta parte de la siguiente manera, Colosenses 1:20. Leamos todos juntos, comencemos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. La cruz de Jesús no se limita solo a la salvación de la humanidad, sino que es un acontecimiento que reconcilia toda la creación con Dios. El coro que se había roto vuelve a unirse, el ritmo desgarrado se restaura y toda la creación se une en una sola canción en Cristo. Queridos todos, por eso la alabanza que ofrecemos ahora no es simplemente una canción. Tengan presente que la alabanza ofrecida en la fe en Jesucristo ahora cobra vida y se mueve por la gracia del Espíritu Santo, restaurando el canto perdido, de modo que el instinto de alabanza que nos fue dado en la creación resuena como un himno hacia la nueva creación en Cristo Jesús. A veces nuestro canto puede parecer débil, insuficiente o incluso muy pobre. Sin embargo, espero que recuerden que en Jesucristo, incluso ese canto imperfecto y esa pequeña voz se unen en un coro eterno, convirtiéndose en la canción y la alabanza más grande que solo revela a Jesús.
La cruz no es simplemente un acontecimiento para la humanidad, sino un suceso que reconcilia a toda la creación. El canto que comenzó en el quinto día del Génesis fue interrumpido por el pecado, pero por la sangre de Jesús, el Cordero se reanuda y se completa en el majestuoso coro del Apocalipsis. El pasaje de hoy, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, ese pasaje describe así la restauración de esa gran alabanza. Leamos una vez más el texto de hoy, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Comencemos. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es precisamente el dinámico drama del Evangelio en nuestra vida. La alabanza que se había interrumpido por el pecado se ha abierto de nuevo gracias a la cruz de Jesús. La armonía que se había perdido a causa del pecado se ha restaurado por la sangre de Jesús. Y la canción que habíamos perdido por el pecado ahora resonará por siempre y para siempre en este mundo bajo la gracia del Cordero. Es un coro que solo comienza en Jesús y es la consumación eterna de la alabanza en la que participamos. La alabanza de la creación que comenzó en el quinto día continúa así, como un coro de la nueva creación a través de la cruz y la resurrección de Jesús. El mar del caos desaparece en Cristo y lo único que queda es la luz de la nueva Jerusalén llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, la alabanza de vida que ofrecemos hoy no es simplemente un hábito o una tradición, sino que es el preludio de un coro eterno que glorifica únicamente a Dios junto con toda la vida del cielo, la tierra y el mar. Es el canto de la nueva creación que comenzó con Jesús. Y recuerden que es el gran himno con el que alabaremos al Señor perfecto junto a todas las criaturas en el futuro. La salvación es el drama de la gracia en el que la alabanza de las criaturas, que comenzó en el quinto día de la creación y fue interrumpida por el pecado, se reabre a través de la cruz de Jesucristo y se completa en el coro eterno del Apocalipsis. La salvación es el gran acontecimiento en el que nuestra alma, que no podía alabar a Dios a causa del pecado, es purificada por la sangre del Cordero y restaurada al lugar donde puede dar gloria a Dios. La salvación no es simplemente liberarse del pecado, sino regresar al propósito de la creación, al lugar de la alabanza y participar para siempre en el coro que exalta al Señor junto con todas las criaturas. A través del mensaje de hoy debemos vislumbrar el profundo corazón de amor de nuestro Padre Dios. En el quinto día, Dios llenó el mar y el cielo de vida y les ordenó que se multiplicaran y fueran fecundos. Su creación no fue simplemente para que existiera, sino que fue una declaración de amor para llenar el mundo de plenitud y alabanza. Al principio escuchamos que debido al pecado de Adán, esa alabanza interrumpió y rompió en una disonancia. A pesar de ello, el corazón de nuestro Padre Dios seguía siendo inmutable. No puso fin a la humanidad caída en el pecado con juicio, sino que su corazón estaba lleno de amor para llamarnos de nuevo al lugar de la alabanza. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a esta tierra y permitió que derramara su sangre en la cruz para salvarnos. Ese es el corazón lleno de amor de Dios. Romanos 5:8 habla de este amor de Dios de la siguiente manera. Leámoslo en voz alta, despacio, con mucha atención, comencemos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en esto en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El corazón de Dios Padre es claro. Su deseo es restaurarnos a quienes hemos perdido la alabanza por el pecado al lugar del coro eterno. La escena de Apocalipsis 5:13, donde toda la creación alaba al Cordero, es una imagen del deseo de Dios Padre cumpliéndose. La salvación no es simplemente un evento que nos libera del pecado, sino que el propósito de la salvación en el corazón de Dios Padre es restaurarnos como seres que alaban nuevamente.
El amor de Dios Padre es precisamente esto: restaurar incluso nuestras voces pequeñas y vidas quebrantadas en la cruz, para hacernos partícipes del coro eterno de alabanza. Un santo es aquel que ha sido llamado a la obertura de alabanza que comenzó en el quinto día de la creación en el Génesis y que a través de la cruz de Jesucristo vuelve a unir el canto que fue interrumpido por el pecado. Un santo es aquel que, purificado por la sangre del Cordero, vive una vida de alabanza no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Un santo es quien, esperando el coro eterno mostrado en el Apocalipsis, anticipa hoy la canción eterna que algún día ofrecerá junto a toda la creación, incluso en las pequeñas alabanzas del presente. Queridos y respetados todos, nosotros somos aquellos que hemos perdido por completo la alabanza que comenzó en el quinto día. Dios llenó el mar y el cielo de vida y nos dijo: fructificad y multiplicaos, llenadlos. Pero nosotros no le alabamos en absoluto. Es más, nuestro pecado va aún más lejos. Cometemos sin dudar el pecado de arrebatar la alabanza que debemos dar a Dios y convertirla en nuestra propia gloria. La Biblia habla claramente de nuestra maldad. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí el apóstol Pablo define así la naturaleza del pecado. El pecado no es simplemente un fracaso moral que cometemos. El pecado es abandonar la gloria incorruptible de Dios y cambiarla por algo creado y corruptible. Entre esas criaturas pueden estar el sol y la luna, el mar, el coche que conduzco, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, todo lo que amo. El núcleo de nuestro pecado es haber dirigido nuestra adoración a las criaturas. Queridos todos, debemos reconocer que somos precisamente esos pecadores. Jamás hemos vivido para glorificar a Dios. No hemos robado la alabanza que debía ser entregada al Señor y la hemos usado para exaltar al mundo y a nosotros mismos. Si es así, eso es el pecado más perverso. Nuestro pecado no es simplemente la incapacidad de hacer el bien. Debemos entender que nuestro pecado es ser rebeldes contra el cielo, al robar la alabanza que pertenece al Creador y dársela a las criaturas y a nosotros mismos. Y ahora, ningún detergente ni medicina del mundo, ni siquiera nuestras buenas obras o esfuerzos pueden limpiarnos. Reconocer que soy un pecador rebelde cuya culpa no puede ser borrada por ningún método de este mundo es la mayor de las gracias. Sin embargo, debemos saber que quien conoce el amor de Jesucristo, capaz de perdonar a este pecador rebelde, es la persona más grande y admirable de este mundo, la más bendecida de todas. Por lo tanto, debemos arrepentirnos, debemos llorar con lágrimas y arrepentirnos sinceramente delante del Señor. Debemos confesar uno por uno, sin omitir ninguno, el orgullo y la avaricia impuros que hay en nosotros, el pecado de no alabar a Dios, el pecado de amarnos a nosotros mismos más que a Dios y el pecado de amar las muchas esperanzas del mundo más que a Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, Jesucristo, quien restauró nuestra alabanza y abrió el camino de la alabanza en la cruz, limpia nuestros pecados impuros con su sangre y vuelve a unir la alabanza que se había roto. Por eso hoy en este lugar deseo fervientemente que nos acerquemos al Señor con arrepentimiento,
Aunque verdaderamente decimos que venimos a la iglesia para alabar, debemos confesar con humildad que en el fondo de nuestros corazones era una alabanza para nosotros mismos y que forzábamos el sagrado nombre del Señor buscando obtener las esperanzas y los deseos del mundo. El grave pecado de invocar el nombre del Señor para robar su gloria y convertirla en nuestra propia gloria personal. Este pecado tan profundo y arraigado solo puede ser limpiado y redimido por la preciosa sangre de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que este clamor de arrepentimiento llegue a ustedes hoy, para que la alabanza perdida sea restaurada y la gracia que nos libera del pecado sea derramada sobre ustedes. Queridos y respetados todos en la fe, el quinto día de la creación, los cantos de las criaturas que llenaban el mar y el cielo se interrumpieron sin piedad a causa del pecado humano. Pero por la cruz y la resurrección del Cordero, Jesucristo, ese canto fue restaurado y ahora se completará como un coro eterno que nunca más será interrumpido. Así como muestra el Apocalipsis, llegará el día en que todas las criaturas del cielo, la tierra y el mar alabarán al Señor a una sola voz. Por eso deseamos que nuestra vida ya no quede sepultada bajo el ruido del mundo, sino que se convierta en una alabanza ininterrumpida, ofrecida solo al Señor. Bendigo sinceramente para que nuestros labios, nuestros pasos, nuestras lágrimas y nuestras oraciones sean todos una alabanza y un canto dirigidos plenamente a Jesucristo. Ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos con profunda reflexión: ¿para quién estoy viviendo en este momento y para quién quiero vivir en el futuro? Y hasta ahora, ¿para quién he vivido realmente? ¿Acaso ha sido para el mundo, para mí mismo, para mi querida familia, para mis hijos? Todos, si no saben para quién han vivido hasta ahora, si no saben para quién están viviendo en este momento, entonces son personas abandonadas. Es una gracia poder mirar a uno mismo que ha vivido robando la alabanza y la gloria que le pertenecen a Dios. ¿A quién están exaltando verdaderamente sus labios? ¿Acaso están elevando su propio nombre personal por encima del sagrado nombre de Dios, cantando y viviendo únicamente para sus propios deseos egoístas y mundanos? Sin embargo, ahora hay única confesión que nosotros debemos proclamar con convicción: yo solo canto y alabo a Jesús, mi Salvador. Yo solo deseo ardientemente a Jesús. Nuestra fe es confesar que soy un pecador que no puede vivir ni un solo segundo sin el amor de la cruz de Jesucristo, y que sin su sangre derramada no podría vivir ni un solo instante. Ahora espero que dejen atrás el ruido del mundo y las canciones vanas y regresen a una vida de alabanza dirigida solo a Jesús. La sangre del Cordero purificará sus labios y les hará entonar un cántico nuevo. Ese cántico no terminará solo en la adoración de hoy, sino que resonará en sus hogares, lugares de trabajo y en cada momento de su vida cotidiana. Ahora les pregunto, ¿vivirán aferrándose y clamando únicamente a Jesús? ¿Estarán dispuestos a partir de hoy a ocupar nuevamente el lugar en el coro eterno que el Señor ha abierto para ustedes? Si es así, les invito a confesarlo de esta manera: Señor, debemos luchar para que a partir de ahora solo amemos a Jesús, solo clamemos a Él y vivamos en la gracia y bendición que Él nos da. Ahora, en el nombre de Jesucristo, los bendigo. Bendigo sinceramente que sus vidas ya no sean una disonancia de pecado, sino una armonía de alabanza restaurada por la sangre del Cordero. Y oro para que en el día final, cuando toda la creación se una en ese coro eterno, ninguno de ustedes quede excluido, sino que todos reciban la bendición de estar de pie con confianza y participar en ese lugar de alabanza, cantando al Señor por los siglos de los siglos. Con esto concluyo la palabra. Bendigo para que durante esta semana sus hogares, lugares de trabajo y la vida de sus hijos estén llenos de alabanza abundante únicamente en la gracia de Jesucristo.
Oro sinceramente para que el consuelo del Espíritu Santo descienda sobre sus corazones y que incluso la más pequeña canción que brote de sus labios se convierta en parte de un coro eterno, de modo que su vida misma sea un cántico de alabanza. Y bendigo para que sus vidas estén llenas solo pidiendo a Jesús y rebosantes de alabanza y gratitud en su amor. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta bendición se derrame abundantemente sobre mí y sobre todos ustedes. Bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos todos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por siempre compartir tu amor. Permite que solo Jesús, quien murió y resucitó por mí, sea mi propósito y la razón por la que vivo. Que nuestros labios, que han perdido la alabanza que debemos ofrecerte y han buscado enaltecerse a sí mismos y mirar al mundo, ahora solo te alaben a ti, solo te exalten a ti. Señor, aunque yo me pierda, que solo tú seas exaltado y solo tú recibas toda la alabanza. Señor, anhelo profundamente que esta confesión sea también la mía. Dejo ante ti mi codicia, mi orgullo y toda falsedad corrompida en mí. Ahora que no quede nada de mí, sino que solo el Señor perfecto que vive en mí sea quien viva y actúe. Permite que todos nosotros vivamos en este mundo pecaminoso únicamente por el poder de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Hoy también te damos gracias, alabanza, honor y gloria, porque a través de tu palabra nos permites mirar a Jesucristo, quien nos ha abierto el camino a una alabanza que nunca se apaga. Tú iniciaste el coro de la creación en el principio y cuando el canto se interrumpió por el pecado, lo abriste de nuevo con la sangre de la cruz. Alabamos al Señor, quien completará la alabanza restaurada en la gloria de la resurrección, como la alabanza eterna de la nueva creación. Señor, haz que nuestros labios sean siempre los que te alaben. Señor, confesamos que seguimos siendo débiles, elevando nuestro propio nombre y cantando las canciones del mundo. Confesamos nuestros pecados de haber robado la alabanza que solo a Dios corresponde y de haber vivido en desarmonía. Señor, te pedimos que nos perdones, ahora confiando únicamente en la gracia de la cruz y la resurrección de Jesús. Permite que podamos participar en el coro eterno de alabanza. Haz que podamos ver nuestros pecados y te damos gracias solo por la gracia de Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Haz que todos y cada uno de nosotros seamos quienes verdaderamente te alaben. Señor, por favor, renueva nuestros labios y renueva nuestro espíritu para que nuestras vidas sean una ofrenda viva y completamente entregada a ti. Haz que nuestros hogares, iglesias y lugares de trabajo estén llenos de alabanzas y que nunca cese en nosotros el canto de gratitud y alegría, para que todos seamos personas que solo aman al Señor. Ahora, que la grandiosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió de nuevo con el amor de la cruz el canto que se había interrumpido por el pecado, y el amor infinito de Dios Padre, quien nos sostiene desde la creación hasta la consumación de la nueva creación y nos guía al escenario de la alabanza, y el consuelo y la comunión del Espíritu Santo, quien hoy también conmueve nuestro corazón, restaura el canto perdido y nos conecta en un coro eterno. Estén con todos los creyentes que hoy ante la palabra han decidido arrepentirse, suplicar y dar gracias, así como con sus familias, hijos y en cada lugar de sus vidas. Que la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con ellos desde la eternidad, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.